Bueno, pues ya estamos aquí para empezar a aprender a resolver circuitos eléctricos. En esta ocasión vamos a aprender a resolver circuitos eléctricos de un solo receptor en corriente continua. Por tanto, lo primero que vamos a aprender es qué es eso de la corriente continua, ¿vale? Y vamos a diferenciarla con el otro tipo de corriente que tenemos, que es la corriente alterna. Mirad, la corriente continua, ¿vale? La corriente continua es una corriente que siempre es constante, tanto su intensidad como su tensión. Es decir, si yo, los generadores que tenemos en corriente continua, si recordáis, son pilas y dinamos, estos dos generadores, lo que mantienen, esa diferencia de potencial que mantienen en sus extremos, siempre la misma. Si son de 2 voltios, siempre será 2 voltios, ¿vale? No cambia nunca con el tiempo, siempre 2 voltios. O 4 voltios, siempre 4 voltios. Cualquier circuito de corriente continua, la tensión total, este es el circuito que vamos a estudiar hoy, la tensión de la pila son 4 voltios, bueno, pues en la tensión total del circuito va a ser siempre 4 voltios. ¿Cómo se representa gráficamente esto? Pues aquí lo tenéis, una línea que siempre vale el mismo valor. Si aquí fueran 4 voltios, pues 4 voltios. Pues imaginar, por ejemplo, que aquí tuviéramos la tensión de 4 voltios, pues esto sería siempre 4 voltios, ¿vale? Ahora bien, si tuviéramos que representar la intensidad en corriente continua, también sería la misma cantidad de electrones siempre. Imaginaos que fuera un amperio. Bueno, pues sería aquí, diríamos, bueno, pues entonces diríamos, tenemos una intensidad en el circuito de o por la lámpara de 1 amperio. Y siempre sería 1 amperio. Ojo, esto no significa que la V y la I sean lo mismo, ¿eh? La V puede ser 4 voltios y la intensidad 1 amperio. No que sean 4 amperios y 4 voltios, siempre los mismos, no. La intensidad siempre la misma con su valor y la tensión siempre la misma con su valor correspondiente. ¿Vale? Bueno. Y la corriente alterna, que sería la otra que estudiaremos más adelante, pues es simplemente una corriente variable. Tanto la intensidad como la tensión van a variar representando esta onda que se llama la onda sinusoidal. Van a empezar con un valor de cero, no habría corriente, aumenta la corriente, llega aquí hasta una corriente máxima. Baja esa corriente máxima. ¿Y qué significa que cambia aquí? Significa que cambia la polaridad. Es decir, si la corriente iba de izquierda a derecha, aumentando y disminuyendo, aquí va de derecha a izquierda, cambia el sentido de los electrones. Si antes iban hacia allá, ahora van hacia acá. Y van a ir aumentando en el sentido contrario, hasta allá. Y luego van disminuyendo hasta aquí y vuelve otra vez la curva a hacerse la misma curva constantemente en el tiempo. En España 50 veces cada segundo. Pero bueno, esta curva ya la hablaremos mucho más extensamente cuando estudiemos la corriente alterna. Fijaros, aquí tenéis la representación de una onda de corriente alterna. Aquí sería la magnitud, tensión, intensidad, ¿vale? La tensión puede ser esta onda, la intensidad puede ser más pequeñita normalmente, siempre porque la intensidad es mucho más pequeñita que la onda. Y en corriente continua tendríamos aquí, por directa también, de C a C, tenemos que siempre es lo mismo, tanto la tensión como la intensidad. ¿Vale? Nosotros, corriente continua. Vamos a estudiar ahora todos los circuitos de corriente continua. Con lo cual esto ya me lo voy a borrar para que no tengamos problemas, porque realmente esto no es lo que vamos a estudiar, sino lo que vamos a estudiar son calcular circuitos de un receptor en corriente continua. Sabemos lo que es la corriente continua. ¿Qué significa un receptor? Pues significa que tenemos un circuito cuya pila o batería está conectada a un solo receptor, que puede ser una lámpara, un zumbador, un timbre, un motor de corriente continua, cualquier cosa, cualquier receptor que está conectado a ese generador de corriente. Pero solo uno, ¿vale? Solo uno. Aquí tenéis el circuito, mirad, aquí lo veis. Sería un circuito donde tenemos una batería, una pila, donde tendremos un solo receptor, que en este caso hemos dibujado como una lámpara, y una corriente que al cerrar el circuito saldrá de aquí por el positivo, recorrerá la lámpara, atravesará, se convertirá en luz y volverán otra vez los electrones al polo negativo. Y el generador lo que hará volver a coger los electrones y lo volverá a enviar por el circuito. Y así estaremos constantemente. ¿Vale? Un solo receptor, en este caso una lámpara. Pero ¿qué tiene lo bueno de corriente continua? Lo bueno que tiene en corriente continua es que cualquier receptor, cualquiera que pongamos en un circuito, se comporta como si fuera una resistencia. ¿Vale? Una resistencia pura, de 20 ohmios, 10 ohmios, lo que sea. Yo puedo convertir este receptor lo puedo convertir o puedo ponerle en el circuito como si fuera una resistencia. ¿Vale? ¿Y cómo se dibuja una resistencia? Bueno, pues el dibujo de una resistencia es un rectangulito como este. Ahí. Esto es una resistencia. Vamos a llamarle, por ejemplo, resistencia 1. ¿Vale? Este receptor es o puede
representarse como una resistencia porque se comporta como si fuera una resistencia. ¿Entendido? En corriente continua. Corriente alterna veremos que ya no es así. Bueno, pues, aunque le hemos puesto una lámpara, en los próximos circuitos veremos que los receptores los representaremos con un R1. ¿Y qué es R1? Pues una lámpara, un motor, lo que nosotros queramos. Me da igual. Bueno, vamos a volver ahora a nuestro circuito. Aquí lo tenemos. Fijaros, ¿qué magnitudes tendremos en un circuito de una sola resistencia o de un solo receptor en corriente continua? Tendremos la tensión del generador, es decir, la tensión de todo el circuito, por eso llamamos tensión total, VT. Tendremos todos los electrones que salgan de este circuito para alimentar los receptores, que saldrán de aquí, sabemos que va de positivo a negativo y que los electrones esos son los que van de negativo a positivo. ¿Os acordáis, no? Eso del convenio que no ha cambiado de sentido. Todos los electrones que salen de la pila para alimentar el circuito. Y tendremos toda la resistencia que se encontrará en esos electrones al recorrer el circuito. Será RT. Yo no lo he puesto, pero bueno, podemos poner aquí, por aquí RT. La resistencia total que se van a encontrar estos electrones cuando recorran todo el circuito. Pero bien, ahora nos vamos a la lamparita. ¿Qué tendremos en la lámpara? Mirad, tendremos que todos estos electrones que vienen por aquí atraviesan la lámpara, por aquí. Atraviesan la lámpara. Y esos electrones, esa intensidad que atraviesa el receptor, es la intensidad del receptor. A partir de ahora, la intensidad del receptor es los electrones que atraviesan el receptor. ¿Qué será? Y si es el receptor 1 y 1, la intensidad 1. Intensidad total, la que sale del total, y 1 es solo la que atraviesa el receptor. Que en este caso, todos los electrones que vienen por aquí, todos atraviesan R1. Con lo cual ya podemos decir alguna cosilla. Mira, podemos decir que la intensidad total, esta que sale de aquí, todos los electrones, va a ser exactamente igual a la intensidad que atraviesa el receptor 1. Va a ser la misma. ¿Entendido? Va a ser la misma. Más cosas que podemos decir. Vamos a ver la lámpara. Los electrones vienen por aquí, pum, 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 y se encuentran con una resistencia que es la resistencia que va a ofrecer el receptor. Sabéis que los receptores ofrecen resistencia, como hemos dicho. Y esa resistencia que ofrece precisamente es la que va a producir el cambio de corriente eléctrica en luz, en nuestro caso la lámpara. Bueno, pues la resistencia que se encuentran los electrones, ¿cuál es la resistencia que se encuentra? Solo la que van a ofrecer la lámpara 1, porque no hay más. O sea, toda la resistencia que se encuentran desde que salen hasta que vuelven, solo es una resistencia que se van a encontrar, R1. Hombre, el cable también ofrece resistencia, pero como es un conductor tan bueno, si fuera cobre, por ejemplo, es tan pequeñita la resistencia que van a tener para pasar por el cable. Los electrones que se desprecian, ¿vale? Entonces la única resistencia es R1. Con lo cual podemos decir que la R total que se van a encontrar va a ser igual a la R que tenga, la resistencia que tenga el receptor 1, ¿vale? Eso ya lo podemos decir de mano. La R total va a ser igual a la R1. A la R1. Y vamos a la tensión. Fijaros, la diferencia de potencial que hay entre aquí y aquí es VT. Fijaros, si este es el potencial positivo, ese potencial positivo no va a encontrar ningún elemento que lo distorsione y aquí será el mismo. Si fueran 5 voltios, aquí habría 5 voltios también. ¿Vale? Y el potencial negativo tampoco va a encontrar nada porque es como si directamente ponemos la lámpara a este potencial. Es decir, aquí. Es decir, si estos son 4 voltios, la bombilla que vamos a conectar directamente a la pila va a estar automáticamente a la tensión de 4 voltios. ¿Eso qué significa? Significa que la V total, que es la de la pila, ¿vale?, es igual a la V de la lámpara. En este caso, V1. Pues fijaros, tenemos todo esto de un circuito de una sola lámpara, que la I total es igual a la intensidad de la resistencia, la R total es igual a la resistencia del receptor, la lámpara, y la V total es igual a la V de la lámpara o del receptor. Siempre va a pasar esto, ¿vale? Siempre tenemos esto en corriente continua cuando tenemos un solo receptor. Bueno, el problema es, ¿y cómo calculamos V? ¿Cómo calculamos R? ¿Cómo calculamos I? Pues vamos a tener que aplicar a nuestra ley de Ohm, vamos a tener que ir a la ley de Ohm y ver la formulita que ya vimos anteriormente, pero que ahora vamos a repasar. La ley de Ohm dice lo siguiente, mira, la ley de Ohm dice que la V es igual a la I por la R, intensidad por resistencia. Esta es la ley de Ohm. ¿Vale? Si me dieran la intensidad y me dieran la resistencia, calculo la V. Si me dieran la I y me dieran
la V, ¿cómo calcularía la R? Pues hombre, despejando de aquí tendría que despejar la R y sería V partido por I. Es decir, R sería igual a V partido por I. R la despejo, esto está multiplicando, ¿eh? Acordaros. Si la I está multiplicando, pasa por aquí dividiendo. Pero si me dieran, por ejemplo, si tuviera que calcular la I y me hubieran dado la V y la R, bueno, pues la I está aquí, ¿no? La dejo aquí y despejo la R para este otro lado. ¿Y cómo despejo la R para este otro lado? Pues si la R está multiplicando, pasa para allí dividiendo. Digo, es decir, la I será igual a V partido por la resistencia. Esta es la ley de Ohm, ¿vale? Que a mí me gusta que solo aprendáis esta de aquí y la demás la despejéis. Es decir, si yo me sé que la ley de Ohm es V igual a I por R, si yo me sé esto, estas dos fórmulas ya me las conozco. ¿Que lo queréis más fácil todavía? Para mí no es más fácil, pero bueno, en muchos libros viene. El famoso triángulo de la ley de Ohm, que es este. IVR, fijaros. Hombre, esto ya es un poco para tontos, como digo yo, ¿no? Si yo tengo la V arriba, ¿a qué será igual a V? A I por R. Si quiero despejar la R que está aquí, ¿a qué será igual a V partido por I? Si quiero despejar la I que está aquí, ¿a qué será igual a I? A V que está arriba partido por la R que está abajo. I es igual a la que está arriba partido por R es igual a V partido por I y V es igual a I por R. Pero bueno, a mí me parece que es mucho más sencillo saberse, en nuestro caso, tener claro que la V es igual, esto de aquí, la V es igual a la intensidad por la resistencia, me aprendo esta formulita y despejo la I o la R en función de lo que me pidan, ¿vale? Bueno, mirad, esto que tenemos aquí es lo mismo que pone aquí, intensidad total, intensidad total, es igual a la intensidad de la lámpara por la tensión de la lámpara y la resistencia de la lámpara. Todos los datos aquí son las intensidades, son las iguales, las resistencias son iguales y las tensiones son iguales. ¿Vamos a calcular? Vamos a calcular, venga, no perdamos tiempo. Calculemos. Ahí tenemos nuestro circuitito, ¿vale? Aquí tenemos nuestro circuitito, ¿vale? Y tenemos que podemos tener varios casos posibles. ¿Entendido? Varios casos posibles. Yo, mirad, a mí me gusta hacerlo aquí. Voy a poner aquí ahora que aquí voy a recordar que la I1 es igual a la I total. Igual a, ya veremos cuánto vale. La V1 es igual a la V total. ¿Y cuánto vale? Ya veremos cuánto vale. Y la R1 es igual a la R total. ¿Cuánto vale? Ya veremos cuánto vale. Casos que tenemos. Nos pueden dar, por ejemplo, fijaros, aquí nos dicen. Nos dan la resistencia de la lámpara y la intensidad total, por ejemplo. Nos dan la resistencia de la lámpara, R1, y 10 ohmios, y la intensidad total, 2 amperios. Muy bien. ¿Vamos a resolver? Vamos a resolver. R1 son 10 ohmios, ¿no? Pero R1, que es la de la lámpara, es igual a R total. ¿Cuánto vale R total? 10 ohmios. Pues lo ponemos, ya está. Vamos aquí, ponemos 10 ohmios. Y en este caso dice, y la intensidad del circuito, la intensidad total, 2 amperios. Y total son 2 amperios, que es igual a I1, ¿no? Este en total que sale por aquí son 2 amperios, pero como es igual a 1, pues lo ponemos. Vamos a ponerlo. 2 amperios. 2 amperios. Oye, ¿qué nos falta por poner? ¿Qué nos falta por saber de este circuito? Nos falta la V. Si calculamos la V1 o la VT, que son iguales, tenemos el circuito resuelto. ¿Vale? Luego, en el primer caso nos piden la tensión. Nos da la intensidad y la resistencia y nos piden la tensión. Fórmula de la ley de Ohm, muchachos, muchachas. V igual a I por R. Si yo quiero calcular V1, será igual a I1 por R1. ¿Cuánto vale esto? I1, 2. Por R1, ¿cuánto es? 10, pues 10. ¿Cuánto sale? 20. Tensión, voltios. Esto sube 1. ¿Vale? Voy aquí, digo, como V1 es igual a VT, ¿cuánto vale? 20 voltios. Circuito resuelto. Pero fijaros, os voy a decir más. Si en vez de V1 hubiera calculado VT, ¿a qué sería igual a VT? Según la ley de Ohm, que es igual a I por R, pues en vez de V es VT, pues será IET por RT. ¿Vale? O lo que es lo mismo, 2, pues por lo mismo, por 10. 20 voltios, ¿vale? Lo tenemos. Fijaos qué sencillo, ¿eh? Hemos calculado nuestro primer circuito. ¿Vale? Vamos a borrar. Borramos esto de aquí.
Borramos todo esto de aquí. Y vamos a borrar también la formulita. Porque ahora vamos a ver otro caso. Imaginaos que ahora nos piden... Mira, antes de borrar, yo creo que mejor que hagamos esto. Porque voy más rápido. Nos piden el segundo caso, ¿vale? Ir aquí, mirar, ¿eh? Y vas leyendo. Nos dan la resistencia de la lámpara, la tensión de la lámpara, ya las tenéis, ¿vale? Ese es el caso segundo que nos dan. Vamos a calcularlo. Entonces, para calcularlo, lo dejamos como está. Tenemos esto, que es lo mismo, ¿vale? Nos dan R de la lámpara, RL, o R1, me da igual RL que R1, 10 ohmios. Pues voy aquí, ¿cuánto pongo aquí? R1 igual a 10 ohmios. Vamos a poner los 10 ohmios, ¿vale? 10 ohmios. Y me dan la V total, 20 voltios. Por la V total, 20 voltios. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la I, ¿no? ¿Cómo calcularía la I? La I, según la ley de Ohm, dice que es igual a V partido por R. Despejamos de la V. Si en vez de I es I1, pues será igual a V1 partido por R1. O I total, que me falta, V total partido por R total. ¿Cuánto será esto? 20 partido por 10 R. ¿Cuánto es? 2 ¿qué? Intensidad, amperios. Aquí lo mismo, 20 partido por 10, 2 ¿qué? Amperios. Luego la solución al circuito serían 2 amperios, ¿vale? Tenemos, vuelvo a repetir, que todo esto de aquí son 2 amperios, ya tenemos todas las magnitudes calculadas. ¿Vale? ¿Vamos para atrás? Vamos para atrás. Tercer caso, nos dan la tensión y la intensidad de la pila o de la, como son las mismas, me da igual, ¿no? Tensión 20, intensidad 2 amperios. Bueno, pues en este caso, tendremos que calcular la R, ¿no? Si nos dan la I, nos dan la V, tendremos que calcular la R. Pues vamos a calcular la R, ¿vale? Tenemos VT 20, pues 20 voltios. IT 2 amperios. IT 2 amperios. 2 amperios, que es igual a 1. Nos piden la R. ¿Qué dice que es la R la ley de Ohm? R es igual a V partido por I. Mirad, V igual a I por R, recordad. Si yo quiero calcular la R, como está multiplicando la I, la paso para aquí dividiendo, ¿vale? Y entonces quedaría R, V, que está dividida entre I. Pero como quiero calcular R1, si quiero calcular la de la lámpara, sería V1 partido por I1. Y si quiero calcular la R total, será igual a V total partido por R total. Que va a ser igual a las dos porque, como ya sabemos, cuando hay un solo receptor, estas dos son iguales. V1, 20 partido por I1 por 2. ¿Cuánto me da? 10. ¿Qué? ¿10 qué? Ohmios. Muy bien, omega. Y aquí lo mismo, 20 partido por 2, 10 ohmios. ¿Vale? Vamos aquí y decimos, ¿cuánto da esto? 10 ohmios. Problema resuelto. Me da igual que me den la V y la I, que me den la I, y la R, que me den la V y la R, luego tendré que aplicar la ley de Ohm, despejar lo que me piden y resolver. Así de sencillo. ¿Vale? Hace una pregunta al final del vídeo. Dice, ¿y la potencia y la energía? ¿Y la potencia y la energía? Bueno, pues no me gusta mezclarlo con esto, prefiero que calculéis la V, la I y la R, como hemos calculado, y si nos piden calcular, si nos pidieran calcular la potencia, lo dejamos para el final, ¿vale? Acordaros siempre, lo dejamos para el final. Porque tenemos aquí que esto era 10 ohmios, ¿os acordáis? 10 ohmios. Y me dice, oye, ¿cuál es la potencia de la lámpara? ¿Podría calcular, saber la potencia de la lámpara teniendo estos datos? Pues claro que sí, si recordamos aquella tabla que tenéis que tener en el cuaderno y que tenéis que tener en la cabeza siempre, porque eso primero en el cuaderno y después en la cabeza es fundamental para todos los circuitos. La potencia es igual a ¿qué? A V por I. Si yo quiero calcular la potencia de la lámpara 1, ¿qué potencia tiene esa lámpara? Sería igual a V1 por I1. Es decir, V1, 20 por 2 amperios, 40. ¿Y ahí en qué se mide? ¿En qué se mide? Vatios. W, ¿vale? Se escribe vatios, se pone de watt. Si quisiera calcular la potencia total del circuito en este caso, ¿qué potencia tiene el circuito? Solo tiene un receptor por la potencia del receptor. La potencia total va a ser igual a V total por I total, o sea, lo mismo, 20 por 2, 40 vatios. Potencia total va a ser igual a potencia 1 en este caso, ¿vale? Así de sencillo. Si nos piden la potencia.
Y si nos piden la energía, si nos piden la energía, nos tienen que dar otro dato nuevo, que es la energía consumida por la lámpara o por el circuito, que va a ser la misma también, porque solo hay uno. Pero ¿en cuánto tiempo? Vamos a imaginar que el ejercicio perdón, dice, bueno, la energía consumida por la lámpara en, no sé, ¿en qué queréis? En 2 horas. El tiempo igual a 2 horas. Bueno, pues la energía es igual a la potencia por el tiempo. Es decir, es igual a potencia 40 vatios por 2 horas. Y antes, bueno, resolvemos 80, ¿no? ¿80 qué? Cuidadito, 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 cuidadito. Depende de lo que nos den la potencia y lo que nos den el tiempo. Nos han dado la potencia en vatios y nos han dado el tiempo en horas. Luego, ¿qué unidad será aquí? Que es una unidad derivada, se llama, deriva de las otras dos. Será vatios por hora. ¿Entendido? Si esto fueran minutos, serían vatios minutos. Si esto fuera kilovatios, kilovatios hora, kilovatios hora. ¿Entendido? Potencia igual a energía, perdón, potencia por tiempo. Luego, circuito resuelto, 2 amperios, 20 voltios y ohmios. La potencia de la bombilla, con todos estos datos que nos han dado, es que es de 40 vatios, siempre la misma potencia. Recordar la potencia de la cantidad de luz. Y la energía consumida, en este caso en 2 horas, 80 vatios hora. Si fueran 3, pues 3. Por 3. Tenemos calculado circuitos de un solo receptor. Intensidad, tensión y resistencia. ¿Vale? Mirad, en este caso, yo no os voy a dejar ejercicios. En este caso, coger el cuaderno, utilizar este de aquí, esto, y este circuito, y ponerla a todos vosotros. Calcular un circuito con una R1 de 2 ohmios y una V1 de 3 amperios. Con que me den dos datos, por ejemplo, la I1 y la RT, me vale, ya puedo calcular todo lo demás. O que me den, por ejemplo, la IT y la V1, ya puedo calcular todo lo demás. O que me den la VT y la R1, ¿vale? Con dos de esos datos puedo calcular todos los demás. Hacer ejercicio, ir poniendo ejercicio, ¿vale? Es muy sencillito. En el próximo vídeo vamos a ver resistencias en serie, con 2 ya, 3 o 4 receptores conectados de una forma que se llama serie. ¿Se complica un poco más la cosa? Sí, pero todo muy sencillo, no os preocupéis, que no pasa nada. Venga, nos vemos.